Si yo te pregunto, ¿cuáles son los 3 sentimientos característicos de la vida eterna? ¿Qué me dirías? Y si te pregunto cuáles son los 3 sentimientos característicos de la muerte espiritual, ¿qué me dirías? Lo primero y principal, para poder entender qué es la muerte espiritual, tenemos que comprender por definición qué es esto. Se entiende por muerte espiritual a una separación tanto física como espiritual del ser de la presencia de Dios. Entonces, si nosotros tomamos esta definición de manual de muerte espiritual, vamos a buscar cuál es el primer ejemplo de muerte espiritual que tenemos en las Escrituras. Y el primer ejemplo de muerte espiritual es Adán y Eva. Todos sabemos que Adán y Eva, tras comer del fruto prohibido, ellos cayeron de la presencia de Dios, se volvieron mortales y fueron separados de la presencia de Dios. De hecho, fueron expulsados del jardín del Edén, lo cual es un simbolismo de la expulsión de Adán y Eva del reino celestial. El jardín del Edén representaba el reino celestial porque Adán y Eva, hasta antes de comer del fruto, ellos se relacionaban de manera directa con el Padre. Estaban desnudos y no se avergonzaban, dice la escritura de Génesis. Pero llegamos al momento en el que ocurre el famoso episodio donde la serpiente engaña a Eva y hace que Adán y Eva puedan comer del fruto prohibido. Y sucede que viene Dios y lo llama a Adán y dice: Adán, Adán, ¿dónde estás? Este relato se encuentra en Génesis 3, versículos 9 al 11. Y aquí encontramos, en este puñadito de versículos, encontramos los 3 sentimientos característicos de la muerte espiritual. O sea, ¿qué fue lo primero que sintió Adán tras sentir que entró en él la muerte espiritual por causa de la desobediencia de haber comido de aquel fruto que el Padre le había mandado no comer? Y fíjate lo que dice Adán. Adán aparece, cuando Dios lo llama le dice: Adán, Adán, ¿dónde estás? Adán aparece y le dice: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Y me escondí porque estaba desnudo. Entonces fíjate cuáles son los 3 sentimientos que sintió Adán inmediatamente después de que comió y entró la muerte espiritual en él. Tuve miedo. Ahí aparece el miedo. Y me escondí, dice Adán. Se fue a esconder porque tenía obviamente miedo de comparecer ante Dios, porque estaba culpable, porque se miraba a sí mismo y se sentía culpable. Pero luego añade: porque estaba desnudo. Y tú sabes que esta desnudez, aunque era real, o sea, aunque Adán abrió sus ojos y se vio desnudo, la desnudez en las Escrituras siempre está asociada a la vergüenza. Una persona que se siente desnuda delante de alguien se siente avergonzada. Bueno, esa vergüenza se llama pudor, ¿sí? Que es el temor a que nos vean desnudos y que nos lleva a querer encubrirnos y cuidar de nuestras partes íntimas. Pero también está la otra está la otra vergüenza, que es la que viene por causa de la culpa, que es cuando te descubren en tu pecado y te sientes avergonzado de tener que dar explicaciones de lo que hiciste. Entonces fíjate qué interesante. Los 3 sentimientos característicos que sintió Adán y Eva fueron miedo, culpa, por eso se escondió para encubrirse, para no tener que comparecer por sus pecados, y vergüenza de tener que reconocer lo que había hecho, de tener que asumir que había desobedecido a Dios y de no saber qué decirle a Dios, cómo se iba a justificar por lo que había hecho. Entonces esa vergüenza lo llenó y lo invadió de un sentimiento que lo impulsó de inmediato a esconderse. Fíjate que desde la psicología se sabe que el miedo te paraliza, no te deja actuar. Es el que te llena de dudas y te detiene cada vez que tienes que dar el paso de fe. Así que el miedo te paraliza y no te deja tener fe. La culpa te estanca en el pasado y no te deja tener esperanza. Y la vergüenza no te deja tener amor propio. ¿Y por qué digo que no te deja tener amor propio? Porque fíjate qué interesante, que cuando una persona tiene baja autoestima, y la palabra autoestima significa baja estima, y estima es amor propio, es amor, cariño hacia uno mismo.
Fíjate qué interesante que las personas que tienen baja autoestima, por lo general, se sienten avergonzadas consigo mismas. Se sienten avergonzadas de ser quienes son. Entonces se miran al espejo y no se gustan. Y se ven todos los defectos. Y obviamente los lleva a sentirse que no tienen lo suficiente para la vida. Y es por eso que el miedo te paraliza, la culpa te estanca y la vergüenza te limita. Te pone un límite. ¿Por qué? Porque no confías en ti. Al no tener una buena autoestima, por sentirte avergonzado o avergonzada contigo mismo contigo misma, te miras mal y no confías en ti. No confías que tienes los dones, los talentos, crees que no tienes lo suficiente y te hace dudar de ti, de tus capacidades. Y es por eso que tu autoestima se deteriora, porque te sientes como que no vales la pena porque no tienes lo suficiente. Entonces, psicológicamente hablando, se sabe que el miedo, la culpa y la vergüenza son los 3 sentimientos más destructivos de nuestro progreso personal, porque el miedo no nos deja dar ese paso de fe, no nos deja avanzar con confianza, nos paraliza el miedo. La culpa nos estanca. Cada vez que queremos empezar algo nuevo, nos vuelve la mente a lo que hicimos en el pasado. Y es una mochila pesada que no nos podemos librar. Siempre está el recuerdo de ese error cometido en el pasado, del cual no nos podemos librar, y que cada vez que queremos intentar algo, sentimos que nos tira para atrás, que nos arrastra hacia el pasado. Nos hace creer que lo que pasó no se puede arreglar. De ahí la famosa frase que dice, lo hecho está. Esta fatídica frase, bien digo, está carente y totalmente desprovista de esperanza. Cuando uno dice lo hecho está, no te hace tener esperanza de que, a pesar de que se hizo algo malo, se puede reparar y se puede solucionar. Entonces, la culpa te roba la esperanza de que lo que hiciste en el pasado se puede reparar. Y obviamente que la vergüenza no te deja tener amor propio. Y aquí viene el problema. El gran problema es que tú no puedes amar a tu prójimo, ni puedes amar a Dios si no tienes amor propio. Siempre digo, tú no puedes sacar 100 pesos de una billetera vacía. Si le quieres dar 100 pesos a alguien, primero tienes que tener esos 100 pesos en tu bolsillo. Esto quiere decir que si tú quieres amar a alguien, primero tienes que comenzar por aprender a valorarte y amarte a ti mismo o a ti misma, porque en parte, fíjate que el amor te hace valorar a la gente y te hace aceptar a la gente. Y las personas con baja autoestima, por lo general, no se valoran y no se aceptan. Entonces, si no te valoras y no te aceptas, ¿cómo pretendes valorar y aceptar a los demás? Y aquí viene el gran problema. Esto te impide amar a Dios. ¿Por qué? Porque todas las escrituras dicen que Dios se siente amado, servido y bendecido cuando tú haces eso por alguien más. Por ejemplo, Jesucristo dijo, cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Otra escritura que dice que cuando nos hallamos al servicio de nuestros semejantes, o sea, de nuestro prójimo, solo estamos al servicio de Dios. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, dijo Jesucristo, si tuvierais amor los unos por los otros. Fíjate que todo lo que hace que Dios se sienta amado, servido, bendecido por ti, siempre pasa por la forma en que tratas a tu prójimo. Y tú tratarás a tu prójimo como te tratas a ti mismo. Por eso, si no hay amor propio, no puedes amar a Dios. Las personas que no tienen amor propio no pueden amar verdaderamente a Dios. ¿Por qué? Porque luego replicarán esa falta de amor propio en los demás. Terminarás no valorando, no apreciando ni aceptando a los demás. Y está demostrado científicamente que las personas con baja autoestima son las que son más rápidas en desilusionarse de la gente y empezar a criticar a los demás. Son los primeros que señalan con el dedo. Y fíjate que esto no lo digo yo, también lo dice el libro de Mormón. Fíjate que en el primer Nefi, capítulo 8, en el famoso sueño de Lehi, nos cuenta un relato que Lehi, después de haber comido de este fruto precioso del árbol de la vida que él ve en su sueño, porque él sueña con un árbol hermoso, con un fruto espectacular que cuando lo probó, dice que fue tan dulce el gozo que sintió que quiso compartirlo con los demás. Y vio que mucha gente se allegaba al árbol y comía del fruto. Pero hubo un grupo de personas que después de comer del fruto, dice que miraron en derredor como si estuvieran avergonzados. Y cuando Lehi buscó la causa de la vergüenza de esas personas, vio que había un edificio grande y espacioso del otro lado del río, donde había mucha gente señalando a los que comían del árbol con el dedo. Y dice que esta gente que se sintió avergonzada se apartaron del árbol y muchos cayeron en senderos prohibidos y se perdieron. Pero muchos otros, dice que entraron en el edificio grande y espacioso y que una vez que entraron ahí, empezaron a hacer lo mismo que habían hecho con ellos. Empezaban a señalar con el dedo a aquellos que estaban comiendo del árbol. Fíjate qué interesante y qué paradójico, que las personas que habían comido del amor de Dios, del fruto del amor de Dios que era el árbol de la vida, después de sentirse avergonzados, entraron en el edificio y empezaban a hacer lo mismo que hicieron con ellos, avergonzar a los demás. Por lo general, la gente que se siente avergonzada
hace exactamente eso mismo con los demás. Por lo que aquel que se burla de ti, lo único que está haciendo es revelar cómo se siente él o ella misma por dentro. Hay una frase que dice: quien juzga tu vida es porque no es feliz con la suya. Y esto es un claro ejemplo de esto. Entonces fíjate qué interesante. Tú no puedes demostrar verdadero amor a Dios hasta que no amas a tu prójimo, y no podrás amar verdaderamente a tu prójimo hasta que no te ames a ti mismo, no tengas amor propio. Y ese amor representado en dos formas: en forma de aceptación, de aceptarte a ti como eres, con tus cosas buenas y tus cosas malas, sin matices ni bemoles, sin exageraciones, y amar a tu prójimo de la misma manera, valorando al prójimo y aceptándolo tal cual es. Hay una frase del presidente Thomas Monson que dice: si intentas entender a la gente sin amarla, la juzgarás, pero si amas a la gente sin juzgarla, entonces las entenderás. Fíjate que no puedes entender a alguien si no la amas. Si intentas entenderla sin amor, la condenarás. Y esto es lo que tienes que entender. Ese amor que tú le das al prójimo comienza por la forma en que te das amor a ti mismo y a ti misma. Tú no puedes dar 100 pesos en una billetera vacía, vuelvo a decirte. Si quieres ayudar con 100 pesos a alguien, tienes que asegurarte de tenerlos tú en el bolsillo. Entonces, si quieres amar a alguien y valorar a alguien, tienes que amarte y valorarte primero a ti mismo y a ti misma. Entonces, fíjate qué interesante. Los 3 sentimientos característicos de la muerte espiritual son el miedo, la culpa y la vergüenza. El miedo te paraliza, la culpa te estanca en el pasado y la vergüenza te limita. Entonces, por el contrario, ¿cuáles son los sentimientos característicos de la vida eterna? Y esto lo explica Moroni en el capítulo 10, versículo 21. Él dice que hay 3 sentimientos que debemos tener para ser salvos en el reino de Dios, y que si falta alguno de estos sentimientos, no podemos ser salvos en el reino de Dios. ¿Y cuáles son esos sentimientos? La fe, la esperanza y la caridad. Fíjate algo interesantísimo. Se sabe históricamente, se ha enseñado, tanto científica como espiritualmente, que el miedo y la fe no pueden coexistir, porque uno repele a la otra. Son energías contrapuestas. Aquí te dejo un video donde explico sobre esto. ¿Qué es el miedo y qué es la fe? Entonces fíjate que el miedo y la fe se repelen mutuamente. Por otro lado, la culpa repele la esperanza, porque la culpa es la creencia de que lo hecho está y que ya no hay nada que puedas hacer para repararlo. Y eso te desprovee de la esperanza de que sí se puede hacer algo, a pesar de la gravedad del error, para arreglarlo y para poder repararlo. Entonces, para poder reparar algo tienes que tener esperanza de que se puede reparar. Pero si tú te convences de que lo que hiciste en el pasado ya no se puede arreglar, no tienes la esperanza para hacerlo y estás muerto espiritualmente. Y lo mismo sucede con el amor. Si tú te sientes avergonzado de ti mismo es porque no te aceptas ni te valoras por quien eres. Entonces, al mirarte no te gustas, no crees en ti y no confías en ti y no te valoras y te desprecias. Y obviamente dañas tu autoestima. La autoestima se deteriora cuando no podemos amarnos ni valorarnos a nosotros mismos en una justa medida. Entonces, si tú no te valoras y no te aprecias y no te aceptas tal cual eres, y por el contrario te acusas, te miras y no te gustas y te desprecias y te sientes avergonzado y avergonzada contigo mismo, no puedes hacer lo mismo, mejor dicho, no puedes hacer lo opuesto con otras personas. No puedes valorar a alguien si tú no te valoras y no podrás amar a alguien si tú no te amas. Tarde o temprano terminarás tratando a tu prójimo como te tratas a ti mismo. Puedes amarla ahora, te puedes enamorar, entrar en romance, pero luego cuando convivas con esa persona, cuando lleves tu relación a una carrera de largo aliento, empezará a aparecer el maltrato, el desprecio y la desimportancia del otro. Porque empezarás a tratar al otro en la cotidianidad de la convivencia como te tratas a ti mismo en tu convivencia contigo mismo, tu convivencia diaria. Por eso, Moroni dice, fíjate lo que dice, que si hay fe tiene que haber esperanza, y si hay esperanza tiene que haber amor, y si alguna de estas 3 cosas faltan, no podemos ser salvos en el reino de Dios. O casualidad que salvarse en el reino de Dios es la vida eterna. Entonces, ¿cuáles son los 3 sentimientos característicos de la vida eterna? La fe, la esperanza y el amor. ¿Cuáles son los 3 sentimientos de la muerte espiritual? El miedo, que es lo contrario a la fe, la culpa, que es lo contrario a la esperanza, y la vergüenza, que es lo contrario al amor. Entonces fíjate qué interesante, que lo primero que sintió Adán cuando comió el fruto prohibido fue miedo, culpa y vergüenza, y eso lo separó de Dios. De hecho, él mismo se escondió de Dios. Fíjate que el miedo, la culpa y la vergüenza te hacen a ti alejarte de Dios. Cuando Dios te llama, ven, en vez de tú ir,
sientes miedo, culpa y vergüenza porque te sientes que no estás preparado para comparecer ante su presencia y buscas esconderte. Te alejas tú de Dios. Y es por eso que luego Dios lo tuvo que expulsar del jardín del Edén, porque se sentía con miedo, con culpa y con vergüenza delante del Señor. Entonces, en alguna medida, la expulsión de Adán del jardín del Edén fue un acto de misericordia del Padre, porque ya para Adán iba a ser una tortura estar en la presencia de Dios con esos 3 sentimientos permanentemente. Y obviamente que ahí es cuando comienza el plan de salvación. Se administra el plan de salvación para que Adán pueda recuperar lo que acababa de perder. La fe, la esperanza y el amor, que es lo que le daban la confianza suficiente para poder sentirse seguro delante de Dios. Entonces ahí es donde está la clave. La clave está en que para poder tú volver a estar con Dios, no es que tienes que esperar a que Dios te obligue a estar en su presencia, te arraiga o te atraiga y te arrastre a su presencia. Dios no te va a obligar a eso. De hecho, tú no podrás estar en su presencia si no tienes fe, esperanza y caridad. Porque si no tienes estos 3 sentimientos, no habrá la suficiente confianza en ti como para poder sentirte en paz delante de Dios. Dios no puede hacer por ti lo que tú tienes que hacer por ti. Espero que este video te sea esclarecedor. Esto es, aunque usted ya lo sepa. Porque aunque ya lo sabes, nunca está de más volver a recordarlo. Chao.